Hoy nos toca estudiar el capítulo 19, desde los versículos 17 hasta el 21, con el tema el final del anticristo. El final del anticristo. Y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 19, versículos 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y tomó una caña de medir para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada o capturada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Tenemos aquí enfrente de nosotros un pasaje donde la Biblia nos describe la última y la gran batalla de la humanidad en contra de Dios y de su ungido. Toda la historia humana, desde la caída del ser humano en el huerto del Edén hasta la finalización de la segunda venida de Jesucristo con la pieza maestra del diablo que va a ser el anticristo, toda la historia humana se resume en guerras. De acuerdo a aproximadamente 6,000 años de historia del ser humano, solo han existido en 6,000 años de historia 25 años de paz. O sea que se podría realmente determinar en este momento que la historia humana es una historia donde a través de todas las épocas, desde la época primitiva hasta la época de los tiempos de los patriarcas hasta nuestros días, son guerras y guerras y guerras y guerras del hombre contra el hombre, sin saber el ser humano que realmente no ha estado peleando contra sus semejantes, sino que la guerra que hay en nuestro corazón se debe a la guerra que hay contra Dios. En el momento en que nosotros hacemos la paz con Dios, hacemos también la paz con nuestro prójimo. En el Salmo número 2, en el Antiguo Testamento, el rey David anticipó esto 1000 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, con estas palabras inspirado por el Espíritu de Dios. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, vemos la historia que son golpes de Estado, guerras mundiales en el siglo pasado, motines, amotinamientos, piratas contra países, contra naciones, revoluciones, conflictos subversivos, guerrillas, terrorismo, y la pregunta es ¿por qué este amotinamiento de las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La raíz del conflicto, de acuerdo a la Biblia, y del problema de la humanidad, es que el ser humano no quiere ser gobernado por Dios. Dicen en su corazón, rompamos sus ligaduras. O sea, Dios nos ha enviado, significa, nos ha enviado limitaciones, restricciones al pecado humano. Una cosa es ser libre para hacer lo que debes hacer, y otra cosa es abusar de esta libertad y convertirla en libertinaje. Hacer lo que te da la gana no es ser libre, eso es ser libertino. Hacer lo que tienes que hacer, en esto consiste la libertad.
Es como la persona que sale de la cárcel y le dice el juez, Pancho Pistolas, ahora tú ya eres libre. ¡Ah, qué bueno! A ver, trágame la botella, vamos a comenzar a salir de la prisión, a echar balazos en la calle. Espérame tantito, Pancho. Te acabo de dar tu libertad para que te sometas a las leyes y no regreses otra vez a la prisión. No confundas, Pancho, la libertad con el libertinaje. Eres libre para salir y portarte bien. Eres libre para portarte bien. No eres libre para portarte mal. Porque si tú te portas mal, estás abusando de la libertad que el Estado te ha conferido. Y es lo mismo en el área moral. Dios nos ha conferido, Dios nos ha otorgado una libertad que nosotros hemos vuelto en libertinaje. El Señor Jesucristo es precisamente en esta segunda venida donde Él va a intervenir para poder detener la locura de la maldad humana. El Señor intervino hace 2000 años cuando murió en una cruz en nuestro lugar y derramó su sangre, pero en esta segunda venida Él va a intervenir para destruir todas las fuerzas de la maldad que existieron sobre la tierra. Vamos a regresar a Apocalipsis 19 y demos inicio al estudio de nuestro pasaje. En el versículo 17 y 18 vemos que un ángel que estaba en pie en el sol, parado en el sol literalmente sin quemarse, porque en el ámbito espiritual las leyes que operan en el mundo cuadridimensional en el que vivimos no operan en los seres espirituales. Cristo atravesó las paredes donde la composición molecular física y material de nuestro mundo no estaba operando en el cuerpo espiritual glorificado de Jesús. Así que los ángeles se sientan en el sol, atraviesan el sol, pueden venir por la tierra, etcétera, etcétera. Y ahí estaba en el sol, clamando el ángel a gran voz, invitando a las aves en medio del cielo que vinieran para congregarse a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, de caballos y sus jinetes, de libres, esclavos, pequeños y grandes. Esta cena, como podemos observar inmediatamente, será totalmente diferente a la cena que nosotros vamos a celebrar, que ya estudiamos en Apocalipsis 19, que es la cena del Cordero. Porque esta cena del Cordero va a ser para los creyentes, pero esta gran cena de Dios no va a ser para los creyentes, sino para los incrédulos, porque será el tiempo más terrible de la historia humana. Un ángel llama a todas las aves a congregarse en el cielo. ¿Y por qué se les hace este llamado? En primer lugar, porque Dios va a destruir a todos los ejércitos malvados del mundo que van a pelear, como vamos a examinarlo en esta noche, en el libro de Joel, en Zacarías y en otros pasajes del Antiguo Testamento, van a pelear cerca de Jerusalén en un valle que se llama el Meguido, o también se le conoce como el Valle de Josafat. Y en el Antiguo Testamento iniciemos esta revisión en Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 39, donde ya este profeta también profetizó acerca, con más detalles, de esta gran batalla, donde habrá tal cúmulo de sangre que dice la Biblia que llegará hasta las bridas de los caballos, la sangre que habrá de los ejércitos que pelearán en el mundo entero, en el valle de Josafat, después de que antes que venga Cristo, en su segunda venida con todos nosotros. Dice en Ezequiel 39, versículos del 1 al 8, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. La palabra Gog significa en el original griego jefe o líder, o la cabeza de un gran regimiento. Y Mesec y Tubal son regiones geográficas que pertenecen actualmente a todas las repúblicas que salieron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que están actualmente la mayoría reunidas alrededor del mar Caspio, del mar Negro, como es Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania y todas estas naciones que fueron rusas y que ahorita la mayor parte de ellas son musulmanas. Entonces, toda esta área de Mesec y Tubal y Gog vemos que encabezará una gran
coalición de naciones que se dirigirán a Israel. De ahí vendrán del norte. Vamos a ver más tarde que vendrán también del oriente, los reyes del oriente, China, Singapur, Japón, Corea del Norte, van a venir de Europa del occidente y van a subir del África. O sea, de los 4 puntos cardinales, van a subir 4 confederaciones que se van a reunir en el Valle de Josafat, y ahí será lo que se conoce como la batalla del Armagedón, o también la tercera guerra mundial, o la última batalla del ser humano en contra de Dios. Entonces dice aquí en Ezequiel 39:2, y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña, de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Por esto sabemos que este pasaje está relacionado con la guerra del Armagedón, porque será cuando Dios hará conocer a las naciones enteras que Él es Dios. Y dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. O sea, el día del Señor o el día de la ira de Dios. Hemos estudiado en Apocalipsis que cuando venga el rapto después de la gran tribulación, porque va a ser acortada la gran tribulación, no sabemos cuánto va a durar, en el momento en que seamos sacados en el arrebatamiento, ese mismo día del arrebatamiento, cae sobre el mundo la ira de Dios, que se conoce como el día de Jehová o la ira de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para la ira, y por eso se ha confundido que los cristianos vamos a ser sacados 7 años antes de la tribulación. Eso no lo enseña la Biblia. No hay un solo versículo que diga que no vamos a pasar la tribulación. Todo lo contrario. El anticristo va a perseguir a los cristianos, les va a cortar la cabeza, los cristianos que no se dejen sellar van a ser muertos como mártires, van a haber miles de muertos. Estos no son los 144,000 sellados de Apocalipsis 7, porque esos van a ser judíos y esos no van a ser tocados. Así que hay una gran diferencia entre los intocables judíos y entre los judíos y cristianos vivos que el anticristo persiga. Pero después de esta persecución viene el arrebatamiento y cae la ira de Dios. Dios nos promete no estar bajo su ira. Ahora, en Ezequiel 39, versículo 17 al 22, se describe esta cena de Apocalipsis 19 en el mismo periodo histórico en que Ezequiel describe y Juan la última guerra mundial. Dice Ezequiel 39, 17, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y veníos, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Esto nunca ha sucedido, santos de Dios, nunca en la historia. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne, aquí está, de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaré sobre mi mesa de caballos y de jinetes, fuertes de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor, y pondré mi gloria entre las naciones. Y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. ¿Cómo podemos ubicar entonces los pasajes y los contextos proféticos dentro del marco de la historia en la que el Espíritu Santo los ha colocado, precisamente estudiando todo el contexto?
Esta guerra de Ezequiel 39, y la juntamos con Apocalipsis 19, y la vamos a juntar ahorita con Joel capítulo 3, y la vamos a juntar con Zacarías capítulo 2 y capítulo 14, y vamos a tener el cuadro perfecto donde estos 4 profetas hablan y ubican exactamente, vistos desde 4 puntos diferentes de vista, la misma guerra, con la misma descripción en el día en el que el Señor vendrá a juzgar al mundo con justicia. Ahora bien, la movilización, dice en Apocalipsis 19, versículo 19, que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se van a reunir en este lugar geográfico para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí estamos viendo al anticristo junto con varios reyes, con varios gobernantes y diferentes ejércitos. Probablemente están tratando de negociar ahí entre ellos, ¿verdad? Para pelear todos juntos contra el Señor. De alguna forma se conglomeraron ahí. Vamos a ver ahorita las razones que posiblemente los van a hacer reunirse en este lugar geográfico, pero ahí van a estar reunidos. Y vamos a comenzar a tratar de contestar preguntas que surgen inmediatamente en nuestro estudio. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tantos ejércitos puedan llegar a reunirse en un solo lugar? Esto no lo hemos visto más que en la guerra del Golfo Pérsico. En 1990, cuando solo 29 naciones se reunieron ahí con ejércitos, mandaron para poder sacar a Saddam Hussein de la nación de Kuwait. Y las demás guerras mundiales, aunque la mayoría se han peleado en Europa, casi nunca en la historia se han reunido en un solo lugar más de 10 o de 15 países para pelear. Repito, un botón de muestra es la guerra del Golfo Pérsico en 1990, y aquí estamos hablando ya de más de 50 naciones. Ahorita se calcula que somos como 140 naciones en el mundo. Pero vamos a contestar esta pregunta, y además, ¿y si la guerra va a ser llevada al cabo de los tiempos en la tierra de Israel? ¿Por qué molestarse con infantería? ¿Por qué las naciones al final de los tiempos van a molestar con puros soldados reunidos en un solo lugar, cuando actualmente las naciones, lo sabemos, tienen o tenemos las armas más sofisticadas que existen ya en la historia del mundo? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para que tengamos una idea de a qué grado de tecnología hemos llegado militarmente. En la Segunda Guerra Mundial, cuando un avión B-52 bombardero soltaba una bomba, hagan de cuenta que monitor era el blanco, el margen que tenían de error en la Segunda Guerra Mundial, o sea, pasaba el avión y tenían un margen de error como de 150 metros máximo, que podían llegar lejos del blanco. O sea que el margen de error era, vamos a ponerle para ser generosos, de 100 metros de donde caía la bomba. En la guerra del Golfo Pérsico se usaron por primera vez las bombas inteligentes con 2 centímetros de marco de error. 2 centímetros. O sea que había una posibilidad contra 100 o 2 de que cada bomba que soltaban en la guerra del Golfo Pérsico no cayera en el blanco. Era 1 o 2% contra 98% de que no cayera en el blanco. Se llamaban bombas inteligentes. Los misiles Tomahawk, por ejemplo, que comenzaron a ser disparados desde el Golfo Pérsico y desde el mar Mediterráneo contra Kuwait y contra las tropas de Irak en el Golfo, en la guerra de 1990, eran disparados desde portaaviones. Y todos los misiles Tomahawk disparados desde portaaviones, solamente los portaaviones los pueden disparar, en la punta trae una computadora. Entonces, el misil sale disparado y lleva un programa en la computadora de la punta del misil, para que si el misil se encuentra una montaña, por ejemplo, el misil haga esto: evade la montaña, se va por arriba de la montaña, baja la montaña y sigue su curso hasta pegar donde tiene el programa su blanco. Tenían 1% los misiles Tomahawk de poder fallar también sus blancos. Y eran lanzados, estamos hablando, a más de 1.500, 2.500 kilómetros de distancia. Esta es la sofisticación que tenemos actualmente del armamento y la tecnología de la milicia del siglo XXI.
Entonces, ¿por qué van a juntar a tanta infantería cuando desde lejos pueden mandar misiles? Y la razón es muy simple: los ejércitos del anticristo y la mayor parte de las naciones que se van a reunir ahí van a tener como objetivo tratar de preservar la tierra de Israel y sus recursos naturales. En los tiempos finales, esto es exactamente lo que sucederá. El anticristo, dirigiendo la mayor parte de la alianza, como vimos, también se le llama al anticristo Gog, del norte de Rusia y de Europa, va a lanzar un ataque para exterminar a los judíos y apropiarse de las riquezas que existen en Israel, principalmente los valiosísimos minerales del Mar Muerto. Se calcula que hay billones de dólares en el Mar Muerto en recursos minerales, independientemente, como lo vamos a ver más adelante, del petróleo en el área que existe cerca de Israel. Para estos tiempos, miles de judíos ya habrán sido salvos, y esto es lo que significa la declaración en Apocalipsis 19:19, que van a reunirse para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea que realmente esta declaración significa que están peleando contra el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 9:4 cuando Cristo se le aparece a Pablo? Pablo iba en su caballo con las cartas de los líderes religiosos persiguiendo a los cristianos. Y lo tumba en el camino a Damasco un rayo de luz de su caballo y oye una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este momento Pablo pudo haber dicho: yo no sé quién eres, pero yo no estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a una secta que se llaman los cristianos. Pero cuando Cristo le dice: ¿por qué me persigues a mí?, Cristo se estaba identificando con su pueblo. O sea, perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Por eso es tan grave y tan peligroso perseguir a un hermano. Tú hablas mal de un hermano, persigues mal de un hermano, chismeas de un hermano que sea cristiano, estás haciéndolo al cuerpo de Cristo. Es como si agarraras un desatornillador y te lo clavaras y te hicieras mal. Si tú te lastimas una mano, afectas todo tu cuerpo. Si te cortas una oreja, todo tu cuerpo sufre. Si le haces daño a un cristiano, le haces daño a todo el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que tenemos que entender de 1 Corintios 12, que todos somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros en particular. Entonces, esto es lo que significa, ¿verdad? El anticristo no usará armas atómicas, porque no solo destruiría los recursos naturales de la tierra y los pozos de petróleo, sino que también podría, si usara armas atómicas, tener alguna agresión de venganza de otras naciones que al ver que están usándose bombas atómicas o armas no convencionales en el Medio Oriente, las otras naciones podrían también levantar sus armas contra la guerra. Pero vamos a contestar la segunda pregunta: ¿por qué se van a reunir? ¿Por qué se van a reunir la mayor parte de los ejércitos de las naciones en Israel? Hay dos razones principales. Vean ustedes lo que va a hacer que se conglomeren estos ejércitos en la última guerra mundial. Número uno, porque todas están buscando ahí exactamente lo mismo: el control del petróleo. Y desde la guerra del Golfo Pérsico lo pudimos percibir. ¿Por qué se unieron al papá del presidente que está ahorita en Estados Unidos, Bush, al señor senior Bush? ¿Por qué se unieron 29 naciones para sacar a Hussein? Porque a todas les afectaba que Hussein amenazara el flujo del petróleo en el Medio Oriente. Y por eso se juntó Japón, se juntó Francia, se juntó Alemania, se juntó Inglaterra, porque no les convenía que un hombre chantajeara al mundo occidental tratando de bloquear y de apoderarse de los principales pozos petroleros, donde el 60% de las reservas petroleras del mundo se encuentran precisamente bajo el suelo de Saudi Arabia, de Jordania y de Irak. Entonces, si algún ejército marchara hacia el Medio Oriente para tratar de apoderarse del petróleo, todos sabemos lo que sucedería. Lo mismo que le sucedió a Saddam Hussein en Kuwait en la primera guerra del Golfo Pérsico en 1990. Las naciones del mundo se unieron en esta época para defender sus intereses todos, porque ¿qué nación existe ahorita que no dependa del petróleo? La situación en los últimos tiempos en el Medio Oriente
se va a volver a repetir. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, en el libro de Joel. Este profeta Joel es uno de los profetas más peculiares porque describe casi en todos los pasajes en los que él narra, Joel, la Tercera Guerra Mundial y los últimos días del mundo, casi desde Pentecostés hasta nuestros días. En Joel 3, versículo 9 al 16, dice: proclamar entre las naciones, proclamar guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle, ¿de dónde? Al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Aquí el Espíritu Santo nos ha revelado que el lugar geográfico, sabemos en Mateo 25, del 31 al 46, que cuando venga el Señor vendrá a separar a los cabritos de las ovejas, y que dice, y juzgaré a las naciones. Y este profeta dice que va a ser ahí, en el valle de Josafat, donde Dios se sentará para juzgar a las naciones en la persona de su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños más por ella. Aquí se nos describe el momento de la guerra y lo que va a suceder después de la guerra, la paz mundial y el establecimiento del reino de Dios, Jesucristo, en este mundo. Vayamos ahora al libro de Zacarías. Después de Joel, bríncate algunos libros. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 12. Y este otro profeta también nos describe con mucha claridad la última guerra final de la humanidad. Y este profeta describe a la ciudad de Jerusalén como la mecha que encenderá y prenderá y será la causa de la Tercera Guerra Mundial, la ciudad de Jerusalén. Es interesante, antes de leer esto, que el extinto Yasser Arafat no quiso firmar nunca el tratado de paz con los judíos hasta que no les garantizaran que Jerusalén quedaría en manos de un Estado palestino. Él anhelaba que fuera Jerusalén la capital de los palestinos, cuando ni siquiera Jerusalén aparece nunca en el libro del Corán. Esto ya fue, ¿verdad?, capricho de este señor. Quién sabe dónde lo tendrá Dios ahorita. Pero este hombre, ¿verdad?, buscó la ciudad de Jerusalén, y nos damos cuenta que Jerusalén, siendo una ciudad tan insignificante en la historia, e Israel siendo un país tan minúsculo, donde la Biblia le llama a Israel el ombligo de la tierra. En Ezequiel así le dice, que es el centro, el ombligo de la tierra. Y está uniendo, ¿verdad?, toda la parte norte, está uniendo a la parte asiática y la parte... Tres continentes ahí es el centro de los tres continentes y el punto de reunión de tres líneas que cruzan. Ahí está Israel en el centro. Y a pesar de ser un país tan pequeño, tan minúsculo en comparación con todas las casi 20 naciones árabes que lo rodean, es el país donde más conflictos ha habido en la historia, y actualmente en el siglo XXI es el centro de la controversia geográfica, histórica, militar, política y económica del mundo entero, Israel. ¿Por qué? Porque a Dios le plació escoger a Israel como el termómetro
de las naciones, para que nosotros como su pueblo también supiésemos que de acuerdo a lo que sucede en Israel, está marcando la temperatura de los tiempos en que estamos viviendo en el siglo XXI. Dice aquí en Zacarías 12, versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Aquí se profetiza que todos los pueblos de alrededor se van a reunir para sitiarla. ¿Cómo sabemos que esto todavía no se ha cumplido, a pesar de que Jerusalén ha sido sitiada anteriormente? Dice en el versículo 3, y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y esto es lo que describe Apocalipsis 19, el pasaje que estamos estudiando, cuando el anticristo con toda la Confederación Europea, viniendo con Gog del norte de Rusia y la Confederación de los Reyes del Oriente y de África y del Occidente, se reúnan ahí en el Valle de Josafat, en el Valle del Meguido, para pelear por última vez en contra de Dios y de su ungido. Dice aquí mismo en Zacarías 12, versículo del 9 al 10, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Es lo que estamos viendo en Apocalipsis 19. Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos pues que todos estos acontecimientos y sucesos tendrán su cumplimiento cuando Cristo, dice Apocalipsis 1:9, mirarán al que traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Dice Romanos 11, 25 y 26, y cuando venga el libertador de Sión, todo Israel será salvo. Dice Daniel 9, 24 al 25, en las 7 semanas, que son 70 semanas de la profecía, cuando se acaben de cumplir las 7 maldiciones que tiene Israel todavía, entonces vendrá el Mesías y su pueblo se volverá otra vez y serán injertados, Romanos 11, al olivo, junto con el pueblo de Dios que somos la iglesia. Y en el capítulo 14 de Zacarías, dice el versículo del 1 al 3, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Observamos otra vez que Jerusalén será la mecha, la manzana de la discordia, el punto geográfico que va a causar la guerra mundial final del ser humano. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado en la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Escuchen esto, Cristo fue muerto en el monte de los olivos, el monte de la calavera, el monte Gólgota, que en griego Gólgota significa la calavera o calavera, y se va para Cristo, y cuando Cristo llegue con el caballo blanco, eso no lo dice Apocalipsis, lo dicen los profetas, venimos con él y él va a pararse exactamente en el monte donde fue crucificado, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento, cuando Cristo ponga sus pies en el monte, se va a hacer una cruz en el centro de la tierra, así, una grieta que se va a abrir de sur a norte y de oriente a occidente, de occidente a oriente. Una cruz inmensa, gigantesca por todo el mundo. Cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años, hubo tinieblas, hubo un terremoto y el templo del velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora, cuando Él venga, se hará una cruz inmensa, como una grieta, un abismo gigantesco en la tierra, hablándonos que Él viene ahora a juzgar a los vivos y a los muertos. El punto es el siguiente. Cuando el anticristo y la confederación de naciones, vayamos a Daniel ahora, Daniel 11,
antes de Zacarías, vamos para atrás, y antes de Oseas está Daniel. Y el profeta Daniel nos describe la forma como el anticristo va a avanzar en el Medio Oriente. ¿Se acuerdan ustedes dónde va a tener sus cuarteles generales el anticristo? ¿En Toluca como en Toluca? ¿En París? ¿En Tokio? No. Los cuarteles generales del anticristo van a estar por un tiempo en la ciudad de Roma. Y no va a ser el Papa, Ya el líder religioso es el falso profeta. El anticristo no es un líder religioso, es un líder político. Y después el anticristo, como ya lo vimos en Apocalipsis 18, en la ciudad comercial que va a ser Irak, va a trasladar va a ser llevado a la tierra. En Zacarías 5 se encuentra esa profecía, va a ser llevado el punto del comercio a la tierra de Sinar. ¿Se acuerdan en Zacarías 5? Del 5 en adelante, que lo vimos también ya, el último comercio mundial de Irak. Y ahí se va a convertir el centro del comercio mundial Irak. Y entonces el anticristo va a estar controlando el mundo entero desde Irak. Ahí va a ser, se le llama al anticristo el asirio. Más de 10 veces en el Antiguo Testamento lleva ese nombre, el asirio. Y Asiria era el imperio que gobernaba neobabilónico, que gobernó casi todo lo que es Siria ahorita y lo que es actualmente la región geográfica de Irak. Entonces el anticristo, claramente aquí en Daniel 11, versículo 41 en adelante, se describe su entrada con sus ejércitos en el Medio Oriente, y noten con cuidado qué naciones y qué poblaciones se nombran. Esto es muy interesante. Entrará a la tierra gloriosa, o sea, Israel, Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, que actualmente se conoce con el nombre de la ciudad de Petra, está un poquito al sur del mar Rojo, donde fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y donde se encuentran la mayor parte de las riquezas minerales que hay actualmente en Israel. Ahí está abajo la ciudad de Petra. Es una ciudad preciosa a la que entras por pasadizos, así casi un caballo apenas puede entrar. Pues ahí también hemos visto que se va a esconder la mayor parte de los judíos. Y precisamente porque ahí se van a esconder sin que lo sepa él, no van a caer en sus manos. Y la otra provincia que el anticristo no va a tocar va a ser Moab, que actualmente Moab y Amón es lo que se conoce como Jordania. La Jordania moderna es el Moab de las tierras bíblicas. Ahora sabemos que Jordania, el rey Hussein que murió hace algunos años, ahorita está su hijo, en las 3 guerras contra Israel traicionó a los judíos. ¿Y saben de dónde vienen? La mayor parte de los jordanos vienen de la descendencia de Lot. Si ustedes leen Génesis 19, cuando Lot se metió con sus 2 hijas, y hubo un incesto ahí tremendo donde las 2 hijas de Lot tuvieron hijos de su papá, después de la borrachera que le pusieron, con una de centenario, nacieron estas 2 descendencias que fueron maldecidas por Dios. Entonces vemos cómo a través de toda la historia las maldiciones se van transmitiendo, son detenidas cuando alguien en la familia se convierte. Y son inmediatamente abortadas en cuanto alguien se convierte y comienza esa persona que se convirtió a interceder por los demás miembros de su familia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si mi bisabuelo se murió del corazón, mis abuelos se murieron del corazón, mi papá se murió de un ataque cardíaco, hay un 80% de probabilidades que yo y mis hijos tengamos esa misma maldición de herencia. Pero si yo me convierto y comienzo a orar, se puede abortar esa herencia y al mismo tiempo tenemos que cooperar con Dios con nuestra alimentación. En el nombre de Cristo rompo toda maldición. Una Big Mac, por favor. En el nombre de Cristo reprendo este cáncer y comes grasas, comes colesterol, comes triglicéridos. Dios no se hace responsable de nosotros en el momento en que nosotros no colaboramos con Él.
tenemos que entender, hay una parte que le corresponde a Dios hacer y Él la hace, Él es fiel a su pacto. Si yo cumplo mi parte. Es un pacto, es un convenio entre dos seres, ¿verdad? El ser supremo y los seres humanos caídos y perdonados por la sangre de Cristo. Pero si nosotros no colaboramos con Dios y no cooperamos en nuestra salud y en el ejercicio, Dios no se hace responsable. Sacas un carro de la fábrica y te dan una garantía si le vas y les haces los cambios de aceite que el manual dice cada 5,000 kilómetros. Ahora los vehículos nuevos ya son cada 15,000 kilómetros, pero si tú no le haces los cambios de aceite a tu carro y comienzas tu carro chucu o echar humo y lo llevas y te dan cuenta que no están sellados los cambios de aceite, no te hacen válida la garantía porque no colaboraste con el fabricante. Y lo mismo pasa con Dios, amigos y santos de Dios. Entonces tenemos que entender esto, que Dios no se hace responsable cuando nosotros no colaboramos con Él. Dice en el versículo 42 de Daniel 11, extenderá su mano contra las tierras de Egipto, con las tierras, y no escapará. El país de Egipto se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Tu padrino Muammar Gaddafi. Este hombre en Libia, que es un país africano al norte de África, se va a unir, de acuerdo a la Biblia, junto con Etiopía y van a formar parte del ejército del anticristo. Egipto es interesantísimo, que es el único país que ha defendido a los judíos. Precisamente uno de los presidentes de los últimos 20, 30 años de Egipto, Anwar Sadat, lo mataron los musulmanes por haber firmado un tratado de paz con los judíos. Entonces vemos que Egipto volverá otra vez a unirse a Israel en los últimos tiempos, por lo cual el anticristo lo va a perseguir. Y termina este pasaje en el versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El punto es que cuando el anticristo se reúna para controlar el Medio Oriente, otras naciones se van a poner nerviosas. Y van a oír que ahí anda con su ejército, se vino de Rusia, se unió Rusia con Europa, y están ahí y se van a poner enojadas, y la razón será porque cualquiera ahorita que vea que hay un movimiento militar dirigiéndose para conquistar el Medio Oriente, ninguna nación va a quedar durmiendo tranquilamente. Además, el 60% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en el Medio Oriente. Y finalmente, el antisemitismo, el odio contra los judíos, avanzará y crecerá desproporcionadamente en los tiempos finales. Se van a reunir 4 confederaciones de naciones. Número 1, los reyes del Oriente, Apocalipsis 16, que podemos decir que son ahí árabes, chinos, Singapur, Corea del Norte, Japón, etcétera, etcétera. Los reyes del norte, Israel, incluyendo Rusia. Los reyes del sur, naciones como Egipto y África. Y los reyes del occidente, estamos viendo Israel, Europa, las Américas tal vez, y Canadá. Y aquí es interesante, en Apocalipsis 16, la Biblia nos revela la segunda nación, la segunda razón por las cuales las naciones, para terminar, se reunirán en esta última batalla mundial. Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante. Vean ustedes lo que la Biblia hace al corrernos el velo del mundo espiritual. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a ¿quiénes? A los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel día, gran día del Dios Todopoderoso. La segunda razón por la cual se reunirán es porque existen, de acuerdo a la Biblia, espíritus demoníacos detrás de la mayor parte de los gobernantes de las naciones del mundo en que estamos viviendo.
Los demonios, de acuerdo a la Biblia, pueden causar a los gobernantes sueños engañosos de gloria, imágenes de triunfo y de victoria, visiones de grandeza, inflaman pasiones de conquista y paranoia en el corazón y despiertan amargura y resentimiento contra otras naciones. Todas estas cosas los demonios pueden causarlas en los gobernantes, en las familias y en los individuos. Así es, a artistas, a deportistas, a personas, a profesionistas les pueden causar sueños engañosos de gloria, imágenes de triunfo y de victoria, visiones de grandeza donde llegan a creerse dioses, inflaman pasiones de conquista y ponen en el corazón paranoia en los seres humanos, los amargan a los seres humanos y despiertan resentimientos en tu corazón contra personas de tu familia, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus líderes, contra tus hermanos. Todo este odio que puede haber en el corazón no viene de Dios. Nunca ningún instinto de resentimiento, espíritu de resentimiento o una actitud de resentimiento, amargura viene de Dios, viene del enemigo y tú tienes que aprender a poder discernir. Y finalmente vemos que el anticristo va a ser lanzado vivo al lago de fuego. Dice en segunda de Tesalonicenses 2:8 que el Señor lo herirá y lo destruirá con el espíritu de su boca. Y esta palabra destruir no es aniquilar, sino hacer inoperante, quitar el poder, llegar a su fin. Con el resplandor de la venida de Cristo, la epifanía de Cristo, vendrá el Señor y será como un rayo láser de gloria tan poderoso dirigido al anticristo que le inmovilizará y hará estremecer los cielos y la tierra. Y en ese momento verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos y todas las tribus harán lamentación y vendrá el Señor Jesucristo como el Verbo de Dios, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, seguido por un ejército de caballos blancos, vestidos de lino fino y resplandeciente que somos nosotros. Ya lo vimos en la última conferencia, y vendremos a este mundo a acabar con la maldad finalmente, porque este es el destino y el final de un tipo de ser humano que creyó que podía luchar contra Dios. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan en este momento todavía creen que pueden vivir sin Dios? Y piensas de esta manera porque te crees que tú eres Dios. Si tú me dices que no crees en ningún Dios, es porque tú te has hecho a ti mismo un Dios. Una persona que dice que no necesita a Dios es una persona que ha creído que es autónoma, que se puede gobernar a sí misma. Y déjame decirte que tú no eres Dios, que tú no te creaste ni tampoco tienes destinado cuándo vas a morir. Tus manos, tus pies, tu cabeza, mi cuerpo y todo lo que existe alrededor, el aire que respiramos, le pertenece a Dios. Él es soberano y Él te concede en esta noche su misericordia al llamarte al arrepentimiento y decirte: arrepiéntete de tus pecados. El tiempo está cerca. Bienaventurados los que oyen y leen las palabras de la profecía de este libro del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón para recompensar a todos los valientes que creyeron en mí. Pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo día de la ira de Dios. Inclinemos. Nuestra cabeza por algunos momentos.